Hola, soy Pablo. Soy Montes. Y yo, Isabela, y bienvenidos a una nueva temporada de Contracorriente. Esta semana inicia en el Congreso de la República el trámite de la reforma tributaria. Después de conocerse el texto del proyecto, ya son varios los partidos políticos que tienen claro a cuáles artículos le darán el voto positivo y a cuáles no. Hoy vamos a hablar de algo que te va a joder a ti y que me va a joder a mí. La tercera reforma tributaria de Duque. La Ley de Solidaridad Sostenible, Humana, Cariñosa e Intergaláctica Celestial. De igual forma, te invitamos a revisar nuestra nueva y maravillosa página web, así como a seguirnos en redes sociales y en demás plataformas de podcast como contracorriente.digital. Así nos encontrarás en todas partes y bueno, obviamente puedes ayudarnos dándonos un like para que cada vez más gente nos vea y compartiendo este y más capítulos de Contracorriente. Lo bueno es que al menos esto no tiene IVA, por ahora. Listo, antes de entrar al ABC de esa reforma, veamos algunas generalidades de esta. Isa. Bueno, estaba muy en la línea de estas últimas dos tributarias del gobierno de Duque y es que el recaudo esperado es de al menos 25 billones de pesos y pues ya veremos por qué al menos 25 billones que saldrán, pues principalmente de los sectores populares y de las clases medias. Y además revisaremos algunos de los argumentos de las partes que están a favor y que están en contra, así también como pues los detalles y las trampillas que seguramente trae esta nueva reforma. Pablo, entonces venga, dígame, ¿de dónde van a sacar estos casi 30 billones de pesos? Para hacer el cuento largo o más o menos corto, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Empezamos con el primero, 10.5 billones de pesos que saldrán de IVA, es decir, impuestos indirectos que castigan proporcionalmente más fuerte a las familias de menores ingresos. El IVA que tendrían nuevos artículos de la canasta básica familiar y la ampliación del IVA en algunos bienes de consumo esenciales como el azúcar, el huevo, la sal, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que uno puede incluir fácilmente en un desayuno o en una comida cualquiera. Segundo, en cuanto a impuestos directos a personas naturales, pues estos son impuestos que castigan, digamos, en función de los ingresos, el capital y las utilidades que tengan las personas. Frente a estos impuestos se espera recaudar 17 billones de pesos y esto último haciendo pues que más personas entren a declarar y pagar renta, a partir, de hecho, de los 2,5 millones. Esto se conoce como ampliar la base gravable. Tercero, otro punto que va a tener impacto es que muchos productos finales, es decir, los que salen directamente a la venta tal y como se producen, van a perder las exenciones del IVA. O sea, normalmente cuando un productor, por ejemplo, de bolsas de leche o cartones de leche, incurre en gastos de IVA dentro de los costos que él asume, él puede ir a la DIAN, mire, yo pagué tanto de IVA, devuélvame esto, y pues yo obviamente cuando venda los productos voy a tener que meterle el IVA a eso. La vaina es que si se le quita la exención a estos bienes, las familias van a tener que pagar 2 veces el IVA porque obviamente los productores van a trasladar ese costo de producción a los clientes. Va a ser más difícil producir porque igual vas a tener que pagar por él y también va a ser más difícil para los consumidores adquirir este tipo de bienes. Entonces ese sería el tercer punto. En cuanto a cuarto y último, si bien esto no va dentro de la reforma tributaria, son los llamados impuestos verdes. ¿Y por qué lo meto acá? Porque esto hace parte de la Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible del año pasado. En resumen, porque esto es un lío completamente gordo, esta contempla desfinanciar primero la energía de los hogares colombianos. Usted es muy gordofóbico, en serio. Marica, me concentraste, weón. Pero bueno, contempla financiar la energía de los hogares colombianos. O sea, la gente que estrato 1, 2 y 3 que recibe algún tipo de subsidio por parte del gobierno para financiar la energía y demás, pues se desaparecería en función de, comillas, el medio ambiente y concientizar. Pero pues todos sabemos que, digamos, este gobierno no es una prioridad ese tipo de discursos si tenemos en cuenta fracking, glifosato, etcétera, bla, bla, bla. En fin, el tal es que se plantearía financiar esto, establecer una tarifa para emisiones de CO2, una tasa por la compra de vehículos, plásticos de primer uso y plaguicida. Todo esto podría sumar al menos 4 billones de pesos, es decir, 4 millones más para la vaca y por eso hablábamos de casi 30 billones de pesos y no de los 25 que se habla normalmente. Entonces, si vemos entre líneas, esto más va orientado a una forma de hacer caja que de prepararnos de verdad como país a enfrentar el cambio climático, que pues Colombia, aunque no tiene una cuota importante de emisión de gases de efecto invernadero en el mundo, sí va a sufrir de manera importante y ya se está empezando a sentir los efectos del cambio climático en el país, o al menos eso es lo que yo creo. Entonces, ese es el cuento largo, corto. Y los mayores contaminantes, por ejemplo, China, Pues, India,
que no se han suscrito a este tipo de Estados acuerdos. Unidos tampoco, de hecho. Pero China Eh, tengo entendido que contamina como 3 veces lo que Estados Unidos. Pero bueno, no, lo igual que pasa es sigamos. que yo estoy de acuerdo en eso con vos, pero es que el análisis también tienes que tener en cuenta que los capitales gringos en otros países también contaminan fuera de el territorio norteamericano, así como los capitales chinos fuera de China contaminan fuera del territorio chino, etcétera. O sea, Estados Unidos no se puede ver, bueno, al menos su impacto en el medio ambiente solamente en el territorio norteamericano, sino lo que hace las grandes corporaciones fuera de Estados Unidos. Igual, pues, no solamente con Estados Unidos, ¿no? Sino con los demás países. Pero, pues, hombre, los pulpos y los tentáculos del capital gringo en otros países son mucho mayores. Entonces, sí, pero yo creo que, hombre, hay que tener en cuenta eso también. Pero bueno, el tal es que ahí cerramos esa parte y ya entraríamos a la primera pregunta, pues, para Montes e Isabela. Con el fin de recaudar 23,4 billones de pesos, el gobierno nacional presentó la reforma tributaria. Eso hace que esta transformación social sostenible sea un mecanismo para proteger a los más vulnerables, a los más afectados por esta pandemia y estabilizar las finanzas públicas de nuestra nación. Bueno, luego de esta descripción creo que podríamos estar de acuerdo de que es una tributaria que golpea especialmente el consumo de las clases medias y de los sectores populares. También plantea unas dificultades de cara a producir, sobre todo para los productos que van a quedar exentos de IVA, que perderían la exención de IVA. Y bueno, esto representaría en últimas a la mayoría de las personas en Colombia. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿ustedes creen que esta tributaria es una salida real a la crisis económica y al déficit fiscal que enfrenta el país? Yo sinceramente no lo veo como una salida. A ver, yo tengo entendido que Colombia tiene buen crédito en los mercados exteriores, ¿cierto? Entonces, una buena opción, pues tengo una anécdota con un profesor que él preguntaba que bueno, que qué se hacía ante esta cuestión de déficit público. Yo le respondí, profesor, pues gastar menos, y él no, adquirir deuda. Entonces, pues sí, en ese sentido tenemos más favorabilidad en el tema crediticio. Pues ya lo fue, ¿no? Sí, pero en ese sentido tenemos más favorabilidad. Sí, pero en ese sentido veo que tenemos más favorabilidad en el tema crediticio. En este caso, pues la verdad, yo sí estoy de acuerdo con ustedes que esta es una reforma que ataca especialmente a las clases medias. Entonces yo sí contemplaría esto como una posibilidad. A ver, primero, nosotros estamos ante una contingencia sanitaria, lo que quiere decir que aún no sabemos pues cómo vamos a salir de esto. Y de la única forma que vamos a poder pensar en una reactivación económica es que, por ejemplo, que pase la emergencia sanitaria. Entre tanto, estamos nosotros divagando, pensando en perspectiva, pero pues aún no tenemos nada asegurado. Es lo que sabemos. Y esta reforma pues parte de tapar los huecos que dejó la anterior, ¿no? La anterior reforma, la ley de financiamiento, como se llamó. Y pues esa ley de financiamiento se propuso el tema, por ejemplo, de las exenciones tributarias a empresas. Pero tengo entendido que esa reforma pues no alcanzó a cubrir el hueco fiscal que veníamos acarreando desde antes. Entonces, para hacer la respuesta corta, considero que una reforma tributaria lo que haría sería empeorar la situación. Yo creo que deberíamos de mirar el tema de buscar esa carga tributaria a otros sectores, podría ser, y buscar la vía de endeudamiento. Porque lo que pasa es que mientras tanto... Una pregunta corta, Montes. ¿Qué sectores? Pues Pablo, yo por ahí he escuchado que grabara las iglesias. No voy a comentar al respecto. Dale, continúa. A ver, por ejemplo, hay otra propuesta que se para sobre el supuesto que afirma que Colombia entre los países de la OCDE es de los que menos carga tributaria tiene, ¿cierto? Sobre los capitales. Entonces, Colombia ante países de la OCDE está muy por debajo de este tipo de tributación a altos capitales. De ese tipo de impuestos directos. Eso, directos. Entonces yo creo, a ver, pues pensando en estos términos, no quiero caer en un dogmatismo, porque pues según yo como veo las cosas, pues a ver, para mí los impuestos son moralmente reprochables y negativos, pero considero que en una situación como estas,
Sí, pertenecemos a una organización como la OCDE, deberíamos acogernos a ese tipo de condicionantes de ellos, a las reglas tributarias que están en los países mayoritariamente que pertenecen a la OCDE. Entonces, y entre esos lineamientos, entre esas cuestiones, está también una mayor tributación de impuestos a capitales, impuestos directos. Bueno, también están los impuestos verdes, pero pues en una contingencia sanitaria como estas, que le van a poner impuesto al desayuno, pues yo no sé, no termino de verlo claro. Pero bueno, vamos con Isa. Isa, ¿vos cómo ves la vaina ahí? Pues se me está saliendo posiciones que yo antes no había vislumbrado. Pero yo creo que es más o menos, o sea, no, ¿cómo les explico? Bueno, de lo que yo he leído es que, por ejemplo, de los puntos que mencionó Pablo, tan solo el ponerle IVA justamente a esos productos de la canasta familiar recaudaría o aportaría más o menos el 2% del PIB. ¿Y cuál es el fin? O sea, es que sí hay unas necesidades muy claras, ¿no? Y eso es lo que uno a veces no, como que no identifica. Por ejemplo, la idea es que la deuda pública no se desborde por encima del 70%, y hay que tener en cuenta que es que eso no es solo con la pandemia. Yo creo que en un capítulo nosotros lo abordamos de la primera temporada, y es que la deuda pública ha crecido del 35% al 53% durante el 2012 al 2019, y el Fondo Monetario Internacional lo proyecta que va a llegar hasta el 58%, eso fue en el 2019, y por ahí estaba leyendo de que ellos pretendían de que bajaran como al 55% en el 2021. Entonces, yo realmente no creo de que la deuda pública vaya a bajar en un escenario como el de pandemia. Ahora, digamos que también hay que tener en cuenta de que para el periodo 2021-2025 el gobierno ya tiene que responder con más o menos el 3% del PIB que fueron tomados prestados por el gobierno, por la FAE, y que esto afecta directamente a la inversión territorial, y el FOMPET, que son los recursos pensionales. Entonces uno decir la vía de que endeudarse, digamos, como con el Fondo Monetario Internacional o demás, pues yo siento que ellos en algún punto, por exigencias de cuotas de pago, van a hacer que el gobierno igual nos abroche a todos como población civil. Entonces, pues no sé qué tan viable sea eso, pero también sí estoy en desacuerdo, porque realmente esta reforma tributaria, o sea, si decimos que lo mínimo es el 2% y que eso ya se aporta con la canasta familiar, entonces ¿para qué otro tipo de mecanismos, como que los que estén por encima del 2.5 declaran renta, y los de ya el 2.6 millones ya tienen que pagar renta, o quitar pequeños subsidios, o ¿sí me entienden? O sea, esos mecanismos yo no los veo que realmente, incluso grabar la canasta familiar, es que el punto no es solo recaudar dinero, que se necesita, sí, pero es que hay unos problemas, yo creo, fundamentales que no han sido resueltos, y eso no es solo recogiendo dinero. Por ejemplo, problema fundamental que yo veo es que, por ejemplo, en el sector productivo de Colombia hay una dependencia grandísima en los commodities. Entonces, ¿qué pasa con lo que el precio del petróleo, del carbón, o sea, de los energéticos minerales? Y resulta que, por ejemplo, en esa parte energética mineral hay un gasto público, entonces digamos que atrasado. Entonces, de una u otra forma, este déficit fiscal está, ¿cómo se dice? Como relacionado a esos sectores. Con el atraso productivo del país. Al de salud. Con el atraso productivo del país. Ajá, sí, entonces salud, fallos judiciales, los que les decía, energético mineral. Ahora, la necesidad real también, porque por ejemplo con la inmigración venezolana, y esto no es como un discurso xenófobo para nada, pero si bien tiene que ser algo, es un hecho que debemos recibirlos, porque es que es algo humanitario, ¿ya? Y eso estamos devolviendo atenciones, por así decirlo, pero es que esto también lleva como un gasto público mayor. Dicen que es alrededor del 0.5% del PIB, y entonces hay una escasez en la oferta laboral. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a resolver? Pero yo creo que dándole más duro a la clase media o digamos que los pobres, no soluciona realmente estos problemas de fondos, o que por ejemplo por estar sobreendeudándonos haya menos inversión pública. Entonces, ¿cómo vamos a tener un crecimiento
si no hay como las condiciones para que vengan inversionistas y demás. Entonces yo creo que primero habría que resolver estos problemas de las fuentes de ingreso y ya sí uno mirar, bueno, o sea, hay que recaudar tanto para poder las finanzas que están más que volteadas, poderlas reacomodar, creo De yo. acuerdo, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que ustedes han dicho y voy a recoger unas cosas rápidamente y agregar un par de comentarios. Primero, yo estoy de acuerdo con que hay opciones de grabar a personas que hoy en día están, personas naturales y jurídicas, ¿no? Corporaciones y personas como individuos que hoy en día están expuestos de todo tipo de impuestos, o sea, no pagan, o sea, más paga ISA o más pago yo Montes que cualquiera, pues me refiero como de manera directa, bueno, que digamos que cualquier otra persona de a pie, y proporcionalmente muchísimo menos, porque una pequeña familia obviamente va a aportar muchísimo más para pagar el IVA que lo que puede hacer proporcionalmente una familia de estas familias beneficiadas, digamos, que en últimas no pagan impuestos, claramente. Entonces yo creo que hay una opción, y hay una opción que se ha propuesto durante años, pero que obviamente no va ni acorde a los intereses de los sectores que esta gente representa, Duque, etcétera, ni tampoco lo que plantea la OCDE para Colombia. Y aprovecho de decir esto porque es que Montes dice, y tiene la razón, los países de la OCDE tienen una estructura tributaria distinta a la que la OCDE le impone a Colombia. Le dice, si usted quiere ser de la OCDE, usted tiene que adoptar esta estructura tributaria regresiva, distinta a la que adoptan otros países que pertenecen a la OCDE, que es una estructura tributaria orientada más a impuestos directos, que son impuestos no, ¿cómo decirlo?, que no son inequitativos, ¿ya? O sea, que castigan proporcionalmente en función de lo que usted tenga o lo que pueda contribuir. Ya en cuanto si nos metemos a impuestos indirectos como IVA, pues esto lo que hace es cargar más a familias de menos recursos, porque aportan desde sus ingresos un porcentaje más alto para tributar. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo con Montes. Hay opciones distintas a unas opciones que lo que hacen es frenar el consumo y la reactivación. Más si precisamente no estamos en una reactivación productiva. O sea, estamos lo que es trayéndole un lastre a la producción y al consumo sobre todo. Cosa que yo creo que no van a ser buenas noticias. Y ya lo vivimos con la última reforma tributaria de Santos, que ya hay estudios que muestran cómo tuvo un impacto negativo en el consumo y en la capacidad adquisitiva de las familias en Colombia. Y es más de lo mismo cada año, básicamente. Frente al tema fiscal, yo creo que hay un problema estructural. Yo no soy analista fiscal, ni mucho menos, pero yo sí veo una contracción, y es que más de la mitad, con esta reforma tributaria, de los impuestos recaudados pasarían a ser impuestos indirectos. O sea, digamos, seríamos una sociedad más inequitativa en ese sentido y más dependiente de impuestos que castigan el consumo de las capas medias y populares, porque en última son la mayoría de los colombianos. Pero al mismo tiempo tenemos una dependencia, y es que el funcionamiento, es decir, el funcionamiento del Estado depende en gran medida de la deuda. Entonces, en última, cada año hay tributarias para poder seguir pagando deuda, y tributarias que lo que hacen es frenar cada vez más el consumo sin que haya un apalancamiento o una mejora en los sectores productivos. O sea, sin que Colombia se industrialice, sin que Colombia avance en ciencia y tecnología, sin que Colombia tenga ese tipo de transformaciones. Entonces estamos casi que anquilosados en un modo de producción muy paila, muy atrasado, de exportaciones, de vainas marginales en la economía global, sin que estemos pasando por un proceso real y profundo de transformación. Y hacemos cada vez más la sociedad más inequitativa y con menos capacidad de consumo. Entonces yo creo que hay un problema, porque claramente si no hay empresas a las que pues puedan tributar, y si a los grandes transnacionales y a los grandes magnates no pagan impuestos, pues obviamente la carga que no asumen ellos la tienen que asumir otros. Y esa es como la vía que le ofrece la OCDE a Colombia, a diferencia de países que pues sí pertenecen a la OCDE y tienen una forma, comillas, más democrática de estructurar estos temas fiscales y tributarios. Entonces esa es mi posición frente a eso. Y también hay que ver lo del FOME, ¿no? Hay unos varios billones de pesos que pues no se sabe todavía qué se va a hacer con eso y qué ha pasado con toda esa plata. Pero bueno, cerrando este primer bloque, pues vamos a la siguiente. Pablo, para hacer un aporte. Dale. Sí. Para hacer un aporte, de momento se ha gastado el 0,7% del PIB en el FOME. Luego, tengo entendido que pues aún se puede gastar más, ¿no?
pero no tengo presente qué tanto se van a gastar y de qué manera la van a gastar. Por ahí no hay como En mucha... comparación a otros países, eso es una vaina ridícula, la verdad. Sí, no hay Pero como bueno, eso ya es claridad. otro debate. Ajá. Entonces, pasemos al siguiente bloque, que es la pregunta final y con la que vamos a cerrar el programa. De ser aprobada la reforma, según el gobierno nacional, la pobreza extrema bajaría en 6 puntos. Y es que esta reforma tributaria, por supuesto, no cayó bien en la ciudadanía. Algunos aseguran que en medio de la pandemia, pues no es el momento para pedirle más plata a los colombianos. De acuerdo. Teniendo en cuenta que quienes han dirigido la política fiscal en Colombia por años, entre ellos Duque, y también quienes se han beneficiado de estas grandes decisiones política fiscal y tributaria, han sido pues las grandes transnacionales y las figuras del país que están exentas de todo tipo de cargas impositivas. Por ejemplo, Sarmiento Angulo, pues ustedes ya saben. Entonces, siendo esto así, ¿por qué tienen que ser los sectores populares y la clase media las que carguen con el pago de este déficit? O sea, no es como que se haya gobernado en favor de estos sectores en los últimos años. O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Por qué creen que ocurre esto en Colombia? Bueno, Listo. lo primero es que para bien o para mal, yo creo que más para mal para Colombia. Colombia ha tenido un proceso de desindustrialización, ¿no? A ver, si me preguntan a mí, yo no soy partidario del proteccionismo económico, la verdad. Pero también es cierto que Colombia no ha avanzado hacia un momento industrial, un mejor momento industrial. Pero pues para llegar a la cuestión de la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, hay un argumento que dice que hay estados, de hecho esas grandes socialdemocracias nórdicas, que tienen, por ejemplo, tienen una estructura tributaria distinta. En estas estructuras tributarias, por ejemplo, ellos graban más a las clases medias y bajas. Lo que hay que tener en cuenta también en estos casos es que ellos tienen un tejido industrial súper potente, ¿no? Además de que, bueno, que hay estados, por ejemplo, como Noruega, que pasaron de ser los más pobres del mundo a inicios del siglo XX a tener ese nivel de bienestar, por ejemplo, gracias al petróleo. Entonces, esas son variables que antes de hacer un juicio a priori, pues hay que mirar. Los pulpos también. Sí, o sea, a priori hay que mirar las condiciones en las que ellos están industrialmente, y también a eso quería ir, que ellos entre su capa industrial y su desarrollo pues también tienen muchos capitales desperdigados, por ejemplo, por otros estados y por el mundo. Entonces creería yo que hay que entrar a mirar en qué medida, digamos, a ver, se puede tender a un tipo de estructura tributaria, aunque con un mayor tejido industrial. No sé, pues, o sea, es decir, si Colombia avanza hacia tener un mejor tejido industrial, se podía avanzar hacia este tipo de estructura tributaria. En este momento no es la situación de Colombia, pero pues creo que esa pregunta puede caber. Y pues yo no estaría de acuerdo tampoco o sea, yo no estoy de acuerdo con que se cobren impuestos a las clases medias y bajas, porque pues a ver, o sea, yo en serio me pongo tajantemente a los impuestos, por amor a Dios, pero pues el Estado es una vaina que hay que cargar. Entonces yo sí me decantaría en este momento por agravar los grandes capitales, porque pues primero tenemos una banca incompetente, y acá la verdad los grandes capitales y los dueños de la banca pues en última medida son los que menos impuestos pagan, mientras que uno es el que termina sosteniendo todo ese estado marica. burocrático. Sí. No, y mira esta analogía, Montes. Imagínate que estás en una rumba, espérate. Y Ajá. llegan los que tienen el billete, papi, de verdad. Y El estamos nosotros tres billete. montados. Y hacemos vaca y nosotros ponemos más que los que tienen la plata. ¿No te parece que eso no como que algo no cuadra ahí? Y compramos la botella y ellos se maman el 70% de la botella. O sea, así más o menos uno puede ilustrar cómo funcionan las cosas Es acá. un muy buen ejemplo. Bueno, es que ¿cuál creo que es el argumento que desde esa posición están tomando? Bueno, desde quien plantea o los que plantean la reforma tributaria, es que ellos dicen, bueno, los estratos altos se les ha aumentado esta tributación del 15% al 30%. Entonces ellos dicen, y también les pusieron otro impuesto que va del 1% a esos hogares que digamos que son ricos. Entonces el problema es que ese recaudo adicional de renta de hogares no ha superado el 0.2% del PIB. Entonces ellos dicen, no,
que es un problema que yo creo que lo hay, pero que no es el principal para que no haya el suficiente recaudo. Entonces hay una evasión de impuestos y la gente de clase media no paga los impuestos, que es verdad porque eso en parte es verdad porque, por ejemplo, en Cali uno ve que cuánto tiempo no se estuvo laborando y la gente, pues sí, muchos aguantaron hambre y demás, pero otros vivían con lo básico, lo normal. ¿Por qué? Porque si uno se va al centro, a diferentes locales comerciales, pues hay mucho, ¿cómo se dice? Lavado de... ¿Contrabando? De activos, ¿Contrabando? lavado de dinero. ¿Contrabando será? El contrabando, del narcotráfico. Entonces, claro que la gente no va a tributar no va a evadir pagar impuestos, no va a declarar todo lo que tiene. Entonces, bueno, ya que uno dice, listo, hay que meterle la ficha a la DIAN, que ya está en un proceso de modernización y demás, pero ese no es el punto, porque es que de todas formas, si bien eso pasa, también hay lo que decía Pablo, o sea, muchas personas del común sí se las clavan todas, entonces uno dice como que venga, al caído caerle. Aquí la repartición no está equitativamente, no es algo justo realmente. No, sí, y una cosa Entonces, frente a eso, y es que los grandes evasores de impuestos, incluso de manera legal, son las grandes capitales, o sea, las transnacionales, porque es que no tienen ni que evadirlos, porque es que ya están exentos de eso, primero. Y además de eso, los que les toca, muchos son grandes evasores de impuestos, porque sus capitales los sacan del país en empresas ficticias. Ustedes saben Panama Papers y toda esta maricada. Y hay un montón de gente muy conocida que está metida en ese bonche y no pasa nada. Entonces no se trata como de que listo, sino que las capas medias y las capas populares es tanta gente, huevón, que en últimas ponen mucha más plata de lo que ponen los otros sectores de la sociedad colombiana. O sea, es como así. Y quienes tienen el deber, al menos como con sus comillas semejantes, de contribuir también, pues si tienen la opción no lo hacen porque evaden impuestos y ya. Y un ejemplo así como es, bueno, por eso da para otro capítulo porque nos desviamos, pero es por ejemplo el tema de seguridad social. Esa es la frase de Isabela. Se va para otro capítulo. Pero es que... ve, en todos los podcasts Isabela quiere salir con lo mismo. Por ejemplo, el tema de seguridad social. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí no nos metamos, pero sí. Pero eso también es para poder hacer tributación de una forma u otra. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto se va en seguridad social en la recaudación? No, pues por ahí 1.9% del PIB. Bueno, ¿cuánta de eso que se recauda, cuánta gente es realmente que son empleados eso lo discutimos en otro momento normal? Porque eso es otro peo. pero sí. Tiene que ver con todo esto. No, claro que sí, totalmente de acuerdo. Solamente es que seguridad social es ustedes saben. ¿Ustedes cómo ven este tema, por ejemplo, comparando aquí a nivel región, cuánto tributan las empresas? Creo que estamos en un 50% aquí en la región, ¿no? De tributación de empresas, aproximadamente. Y acá en Colombia, el nivel de tributación, tengo entendido, que está como entre el 69 y 71%. Sí, ajá. Entonces, ¿ustedes cómo ven ese tema? Por ejemplo, si me preguntan a mí, yo lo encuentro muy abusivo. Aquí una persona de clase media que quiere empezar un emprendimiento es fuertemente castigada. Aquí montar una empresa, regla, pues. Claro. Sí, con fomento a legalizarse, tener todo en regla, fomentarse a exportar. Eso es una proeza. Monte, yo tengo una posición frente a eso y es que aquí no solamente los impuestos son regresivos, sino también la forma en la ¿cómo decirlo? En cómo se entra a participar de un sector productivo o de un sector de la economía. También es como, comillas, regresivo porque en últimos muchos sectores o digamos quienes están como organizados en gremios o no sé, u organizaciones generales de productores o de algún sector económico en particular, pues en última inciden en cómo se establecen las reglas de juego y eso crea un efecto de patear la escalera. Entonces eso es una vaina muy paila y más si tenemos en cuenta el nivel de atraso tan horrible que tiene el Congreso, pues en términos de legislación, ¿no? De que muchas veces no son vainas técnicas y no hablo de todos los congresistas, pero pues hombre, estamos en Colombia y sabemos que es como una generalidad, ¿no?
que muchas veces no se debate, simplemente se va y se pupitrea, o no se asisten en las sesiones, en fin. Entonces, claro, para establecer esas normas de juego, se prefiere seguir no como la técnica para poder fomentar que haya más agentes en determinados sectores y que pueda haber competencia y demás, y no simplemente como, bueno, pues, amangualémonos y pateemos la escalera. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo, pero si nos vamos ya como a la capa más alta de esos tributos, es donde se vuelve más, a mi parecer, inequitativa la vaina, porque deberían haber fomentos a que, digamos, las nuevas, demostradas, ¿no? Los nuevos competidores en el mercado puedan, en efecto, competir. Pero, pues, sabemos cómo está la cosa y, digamos, al menos desde mi punto de vista, pues, el capitalismo no es el capitalismo hace 150 años en el que había como, bueno, se puede hablar más de una competencia de tú a tú, o incluso un poco más antes, ¿no? Tal vez no 150, sino 200 años. Porque pues hemos vivido y hemos sido testigos de cómo ha cambiado el capitalismo como se conoció en un principio. Entonces ya no es... Ay, Pablo, igual el capitalismo hace 200 años era... ¿Cómo? Que si nos vamos al capitalismo de hace 200 años, era Inglaterra con su proteccionismo, papi. Inglaterra promoviendo y financiando la balcanización del Imperio Español para imponerle su libre mercado y era a los que ellos querían. Pues eso. Yo ya me industrialicé, sí, yo estoy es. en los niveles más avanzados de desarrollo de nuevas tecnologías. Así como es. Colombia, tráiganme banano, petróleo, plátano, café, maduro, yo les mando yuca. lo que ustedes, comillas, necesiten y suerte. Así Más es. o menos la misma vaina. Pero bueno, el tal es que yo estoy de acuerdo con que esa es una vaina muy jodida. Por eso la gente opta también por la informalidad. O sea, esa misma vaina se vuelve una barrera para que la gente pueda acceder a la formalidad de sus negocios, puedan generar empleos formales también. En fin, pero eso ya es otra discusión. Entonces, bueno, siendo más, yo creo que hasta acá podemos ir dejando. Pero bueno, vemos que esta reforma tributaria, digamos, con conclusiones que identifico, es que obviamente golpea fuertemente las capas medias y populares del país, que va a tener un impacto en la producción, porque va a aumentar en algunos casos los costos de producción y va a ser más difícil producir y va a dificultar sobre todo, digamos, el consumo de muchos bienes y artículos de primera necesidad. Yo quisiera cerrar diciendo que para mí la explicación más fuerte de por qué este tipo de medidas se toman es simplemente porque hay presión y hay intereses, además de posiciones también, concepciones de mundo, ¿no? Que simplemente empujan para que este tipo de reformas las carguen las clases medias y sectores populares. En este caso la OCDE, en otros momentos pudo haber sido el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero en este caso concreto, pues la OCDE, yo les invito a revisar el informe del 2019 de la OCDE para Colombia. Habla de muchas cosas, entre esas qué se debe hacer con los impuestos, con los derechos laborales y con las pensiones. Entonces ahí está, como ustedes ven, ahí identifican todo este paquete de reforma tributaria del tercer gobierno Duque. Entonces hasta ahí vamos dejando y bueno, nos despedimos. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a tratar otros temas interesantes. Y nada, siempre es un gusto estar aquí debatiendo y hasta poniéndonos de acuerdo. Es un milagro, es un milagro. Sí, un deseo, Montes. Sí, señor, voy a pedir mi deseo. No, pues, a ver, aprovechando para retomar, después de esos 3 o 4 meses de ausencia, aprovechamos para venir con nuevas y mejores ideas. Agradezco por escucharnos, por dedicarnos su tiempo, que aunque no nos las sabemos todas, tratamos siempre de traerles lo mejor, informarnos lo mejor posible para poder abordar los temas. Recuerda que te invitamos a revisar nuestra nueva y épica página web, así como seguirnos en redes sociales y en plataformas de podcast como contracorriente.digital. Así nos encontrarás en todas las partes y bueno, ayúdanos dándonos like para que cada vez más gente nos vea y compartiendo este y más capítulos de Contracorriente. Nosotros somos Pablo, @PabloSimancacc, Montes, @its_a Montes y quien les habla, @Isabela Paz. Y esto es Contracorriente.
Ve, Isabela, antes de que nos vayamos, esa página como va a ser tan épica, tan majestuosa, en la que, mejor dicho, va a estar cabalgando el Cid Campeador. Cuando uno mire la página también van a ver ninfas de los bosques encantados y vainas así. En esa maravillosa página que es atravesada por un arco iris con cascadas por las que corren ríos hay que emanan magia, agua viva. Hay magia. Yo soy una hada Mentira, del bosque, obviamente. Chao. Obviamente, no, Narnia come chitos al lado de esa página web que estamos montando. Chao, chao.